quiero hacer un llamado al gobierno de Guatemala. Es urgente garantizar una intervención imparcial. Policía refuerza patrullaje en Nahualá e Ixtahuacán por el ataque a destacamento militar. Aún se indagan los motivos, al tiempo que 2 soldados siguen en estado delicado en el centro médico militar. A Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables por cada una de las víctimas, dando un total de 225 años de prisión inconmutables. 301 años de prisión recibió Lupío, uno de los miembros de la organización criminal que masacró a varios policías en Salcajá, Quetzaltenango. Drama familiar en el aeropuerto. Migración resuelve enviar a 6 hermanos guatemaltecos al país luego que capturaran a sus 2 padres. Su caso es un emblema del endurecimiento de las políticas de Estados Unidos hacia los inmigrantes indocumentados. Las exportaciones van a crecer un 4% el próximo año. El sector de manufacturas, particularmente los textiles, podrían tener un buen año. Nicolás Amayoa estalla tras la semifinal, califica de inaceptable la cancha del estadio Winston Pineda y advierte que las malas condiciones frenan el desarrollo del fútbol guatemalteco. Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva, al advertir que esta droga provoca entre 200,000 y 300,000 muertes al año en Estados Unidos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora, día lunes, empezando la emisión estelar con muchísima información. Su compañía es lo más importante. Vamos con las noticias. La Policía Nacional Civil informó que da cumplimiento al estado de prevención decretado en los municipios de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, tras los hechos ocurridos el sábado 13 de diciembre. Según explicó el vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, más de 100 agentes de distintas unidades estarán a cargo de las acciones de seguridad ciudadana en coordinación con personal del Ejército. Asimismo, se anunció el incremento de patrullas y motocicletas en el área con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y garantizar el resguardo de la población. La medida fue decretada por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros y tendrá una vigencia de 15 días. A todos. Y al momento tensa calma en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tras un nuevo conflicto por límites territoriales. En el lugar se declaran 2 días de luto y negocios permanecen cerrados, mientras que las autoridades intensifican la presencia militar y policial. Luego de 24 horas de conflicto en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que dejó a varias personas fallecidas, las fuerzas de seguridad realizan patrullajes como parte del estado de sitio declarado en ambos municipios. Mientras más elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil se hacen presentes, la Municipalidad de Nahualá ha declarado 2 días de luto por el asesinato de las 13 personas. Los comercios están cerrados y las calles están vacías. Asimismo, un grupo de vecinos y familiares de las víctimas, por medio de un comunicado en las redes sociales, han exigido esclarecimiento en el caso, donde han señalado que el ataque se generó por parte del Ejército. Es urgente garantizar una intervención imparcial. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas por el uso de la fuerza contra los pobladores del municipio de Nahualá. Asimismo, es indispensable priorizar mecanismos de diálogo y soluciones estructurales, en lugar de respuestas militarizadas. A las organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos les solicitamos involucramiento, acompañamiento y seguimiento permanente a la situación del municipio de Nahualá y una pronta solución. El Ministerio Público ha señalado que se han iniciado las investigaciones en el caso, mientras que fuentes policiales aseguran que durante el 13 de diciembre fueron retenidos 16 agentes del núcleo de reserva por parte de los pobladores y que durante el cierre de la carretera interamericana, algunos encapuchados secuestraron a algunas personas que transitaban en un bus por el área. Reportó Lucero Zapalú.
Seguimos en ese tema porque 11 soldados heridos durante los incidentes del fin de semana en Nahualá y en Santa Catarina de Ixtahuacán, en Sololá, fueron condecorados con la medalla Roble de Oro. Nuestro Señor, oramos. En el Centro Médico Militar fueron reconocidos 11 integrantes del Ejército de Guatemala heridos durante operativos de seguridad en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá. El jefe del Estado Mayor, José Giovanni Martínez, presidió la ceremonia de imposición del distintivo Roble de Oro, en la que destacó el valor y la disciplina, además del compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones. Está en el reglamento de condecoraciones militares a todos aquellos soldados que sufren un atentado o un ataque directo. Ellos el día 11 de diciembre, 4 de ellos fueron heridos en el destacamento, el que está en medio entre Santa Catarina y lo que es Nahualá. 7 de ellos fueron heridos el día 13 en el mismo destacamento, cubriendo las posiciones ventajosas y el destacamento para que grupos ilegales armados no tomen posesión de esa área y puedan ocasionar pérdidas de vidas humanas de ambas comunidades. El presidente Bernardo Arévalo declaró en conferencia de prensa que desde el jueves se han estado registrando hechos violentos relacionados con el antiguo conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Aunque esta vez grupos del crimen organizado se han aprovechado de esta disputa comunitaria para ejercer ataques. Según el mandatario, el destacamento militar instalado entre ambas comunidades fue atacado como parte de una estrategia criminal. Los enfrentamientos dejaron personas fallecidas, según han confirmado las autoridades. Tras los incidentes, el gobierno ha declarado estado de prevención en ambos municipios. Con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y usted ya los vio en las imágenes, pues 2 de los 11 soldados heridos durante los incidentes en Nahualá y en Santa Catarina de Ixtahuacán, cuyas edades oscilan entre los 19 y 35 años, relataron los momentos de tensión que vivieron durante el ataque armado contra el destacamento militar. Los efectivos, algunos de brigada de paracaidismo, relataron que bajo fuego lograron resguardarse tras ser heridos y coordinar su salida de las zonas donde se encontraban, evitando consecuencias mayores. Coincidieron en que la rápida reacción del personal y el apoyo entre compañeros fue clave para ponerse a salvo. Grupos de crímenes organizados llegaron y empezaron a atacar directamente el destacamento. Esto empezó como tipo 7 de la mañana. Y cuando me impactaron a mí fue como las 3 de la tarde. Como pudo, un vehículo militar me sacó bajo fuego y me llevaron al centro de salud que está en Ixtahuacán y me dijeron que me iban a trasladar al hospital de Xela. ¿Cómo fue el proceso de evacuación, de salir de ahí para buscar ayuda? Avancé en rastro abajo y cuando crucé la montaña, de allí fui corriendo para buscar ayuda en el destacamento. La recuperación de estos soldados podría llevar hasta 3 meses o más. Algunos incluso requerirán otro tipo de cirugías derivado de las heridas que sufrieron mientras eran atacados en el destacamento militar ubicado en Nahualá. 2 de ellos están a cargo del departamento de traumatología y 8 de los otros elementos están a cargo de cirugía. 4 de los elementos tienen lesiones de pequeña consideración, se quedarán para observación, vigilancia, antibiótico y analgésico por los siguientes días. 2 de ellos tienen lesiones submandibulares, 1 de ellos ya fue llevado a sala de operaciones y el segundo paciente será para un manejo tardío, tratamiento quirúrgico. Tiene que pasar un proceso, tienen que tener antibióticos intravenosos, hay que esperar que las fracturas tengan ya un proceso de consolidación. Con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Y continuamos, un tribunal dictó sentencia contra uno de los implicados en la masacre de policías ocurrida en el 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Se trata de Lupillo, brazo derecho de la estructura liderada por Guayo Cano.
A Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables por cada una de las víctimas, dando un total de 225 años de prisión inconmutables. Que Mauro Gustavo López de León es responsable como autor del delito de asesinato en agravio de Rolando Ezequiel Vázquez Ordóñez. Por tal delito, a Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables. Que Mauro Gustavo López de León es responsable como autor del delito de asesinato en agravio de Adolfo Emanuel Martínez Hidalgo. Por tal delito, a Mauro Gustavo López de León se le impone la pena de 25 años de prisión inconmutables. Esa es parte de la sentencia que escuchó Mauro Gustavo López, conocido como Lupillo. La investigación lo señala de participar en la muerte de 9 agentes de la Policía Nacional Civil ocurrido el 13 de junio de 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Por la muerte de los 9 agentes recibió una pena total de 225 años. Además, recibió 50 años más por la muerte de 2 civiles en Huehuetenango. Lupillo recibió 20 años de prisión al ser encontrado culpable de participar en el secuestro del subinspector César Augusto García, quien fue secuestrado el día de la masacre y su cuerpo fue encontrado desmembrado en un río de Huehuetenango. Por último, recibió 6 años de prisión más por asociación ilícita, haciendo un total de 301 años de prisión inconmutables. Las indagaciones vinculan a Lupillo como un hombre de confianza de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, quien por el mismo caso fue sentenciado a 372 años y 8 meses de prisión en 2018. El tribunal programó para el 17 de diciembre la audiencia de reparación digna. Tras recibir la sentencia, la defensa de Lupillo indicó que podría interponer algún recurso legal en contra de la sentencia recibida. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, vamos a otras cosas, porque los trabajadores del Estado tendrán 3 días de asueto durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Trabajo confirmó las fechas en las que aplicará el permiso laboral con goce de salario, conforme a un acuerdo gubernativo vigente para 2025. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social informó que los servidores públicos de instituciones centralizadas y descentralizadas contarán con permisos laborales con goce de salario durante las festividades de fin de año. Según el Acuerdo Gubernativo 222-2025, los días de asueto para los trabajadores del Estado serán el miércoles 24, el viernes 26 y el miércoles 31 de diciembre. La disposición se fundamenta en lo establecido en la Ley de Servicio Civil, que contempla como días inhábiles el 24 de diciembre a partir del mediodía, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre a partir del mediodía y el 1 de enero. La medida no aplica para el personal que preste servicios esenciales, tenga actividades consideradas impostergables o cuente con un régimen de descanso diferente establecido en su pacto colectivo. El Ministerio de Trabajo recordó que, salvo estas excepciones, los días indicados serán considerados inhábiles para la administración pública. Reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Qué bueno que sigue con nosotros. Tenemos más. El Diario Oficial dio a conocer 2 acuerdos que confirman la aprobación de financiamiento internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país. Uno de los créditos, por un monto de $400 millones, está destinado a impulsar obras de reconstrucción y desarrollo de infraestructura en áreas rurales. El segundo financiamiento, que asciende a $350 millones, busca respaldar el desarrollo del corredor vial CA9 Norte, específicamente en el tramo entre Teculután y Mayuelas. Miren, otras cosas, el Tribunal Supremo Electoral expuso los alcances del proceso jurídico que enfrentaron sus autoridades tras las elecciones del 2023, un caso que incluyó la judicialización del área de informática y que, según se indicó, tuvo incidencia directa en la defensa del proceso electoral. Durante una actividad relacionada con la modernización y tecnología electoral, autoridades del Tribunal Supremo Electoral se refirieron al proceso jurídico que enfrentaron los magistrados tras las elecciones generales de 2023. Un escenario que, según se expuso, estuvo directamente relacionado con decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo del proceso electoral. En ese contexto, se mencionó el caso del entonces director de informática del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Santos Neil, quien permaneció privado de libertad durante aproximadamente un año, en un expediente vinculado al uso y manejo de los sistemas tecnológicos electorales.
De acuerdo con lo expresado, el funcionario mantuvo su defensa jurídica no solo a título personal, sino también en relación con las implicaciones que el caso tuvo para el proceso electoral y para las autoridades electas. Nuestro director de informática estuvo preso pues prácticamente un año. Un año, y él pues con mucha gallardía ha seguido defendiendo su caso, ha seguido defendiendo su inocencia, y sobre todo no lo ha hecho solo por su tema personal, lo ha hecho porque él sabe las implicaciones que tiene para la democracia guatemalteca y para la legitimidad de nuestras autoridades, y me refiero a todas las autoridades, no solo al presidente, no solo a los alcaldes, no solo a los diputados, sino a todas las autoridades electas en el 2023, que esa lucha por defender el proceso electoral implica también una lucha por defender la democracia. Las autoridades señalaron que este caso evidenció cómo las decisiones técnicas y operativas del sistema electoral pueden derivar en procesos judiciales que alcanzan a funcionarios responsables de áreas clave. Indicaron que la judicialización de estos temas representó un desafío institucional en momentos en el que el tribunal debía continuar con la validación y el resguardo de los resultados electorales. Con imágenes de Ania Juárez y Erika Ávila para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Bueno, el Congreso de Tecnología Electoral reunió en Guatemala autoridades del Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, empresas especializadas y organismos de control, con el objetivo de analizar los desafíos tecnológicos que enfrentan los procesos electorales del país. Durante la inauguración del Congreso de Tecnología Electoral, autoridades del Tribunal Supremo Electoral destacaron la importancia de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas en los procesos electorales, con énfasis en la modernización y la preparación de las próximas elecciones generales. El evento contó con la participación de representantes de partidos políticos, empresas proveedoras de soluciones tecnológicas y delegaciones internacionales, quienes conocieron experiencias aplicadas en distintos sistemas electorales del mundo. La actividad buscó generar espacios de intercambio técnico sobre tecnologías utilizadas antes, durante y después de las jornadas electorales. Las autoridades electorales indicaron que uno de los principales desafíos es definir soluciones tecnológicas que puedan mantenerse vigentes a largo plazo, tomando en cuenta que los próximos magistrados deberán organizar más de un proceso electoral. También se subrayó la necesidad de que cualquier herramienta tecnológica sea comprendida por la ciudadanía y genere confianza en los resultados. Durante el Congreso se abordaron temas como los sistemas de transmisión de resultados, el uso de biometría, la capacitación del personal electoral y la incorporación de nuevas tecnologías en contextos donde aún predomina el voto en el papel. Asimismo, se analizó el impacto que tendrá la inteligencia artificial en los procesos electorales, especialmente en la difusión de información y contenidos digitales. Conozcan también la tecnología que se va a utilizar, por ejemplo, biometría, reconocimiento facial, el tema del voto electrónico, cómo funciona en otros países. Acá sabemos, por ejemplo, que nuestros hermanos migrantes guatemaltecos tienen el derecho a votar y ellos han venido solicitando por años que se les permita votar de manera digital, ya que para ellos es muy difícil llegar al lugar de votación. Acá en Guatemala, pues eso ha sido también, yo les podría decir, un tabú que no se ha podido implementar porque hay muchas dudas respecto a la forma de hacerlo. El Tribunal Supremo Electoral reiteró que estos encuentros permiten a los organismos electorales compartir experiencias, enfrentar retos comunes y fortalecer su rol institucional. El Congreso se desarrollará durante 3 días, con conferencias y presentaciones técnicas enfocadas en el futuro de la tecnología aplicada a los procesos democráticos. Con imágenes de Erika Ávila y Ania Juárez para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Importantes noticias. Niños migrantes enfrentan separaciones forzadas tras la deportación de sus padres en Estados Unidos. Algunos viajan solos hacia Guatemala para reunirse con su familia, mientras otros quedan bajo custodia de fundaciones ante el temor de sus padres, que también podrían ser expulsados. En el Aeropuerto Internacional de Miami, Andy, de 6 años, se despide de su familia antes de abordar un vuelo con destino a Guatemala. No es un viaje de vacaciones. El niño se reencontrará con su padre, recientemente deportado por las autoridades migratorias estadounidenses.
Junto a él viajan otros menores, algunos nacidos en Estados Unidos y otros que llegaron siendo muy pequeños. Todos enfrentan una separación abrupta a causa de las deportaciones, acompañado por voluntarios del Guatemalan Mayan Center, quienes los asisten durante el traslado. Es un momento triste, cruel, especialmente para esos niños que tienen que escoger entre irse con un padre y dejar a otro atrás. Las mochilas pequeñas, los peluches y los documentos de viaje reflejan una realidad que se repite con mayor frecuencia. Organizaciones comunitarias señalan que muchos niños se ven obligados a abandonar el país donde crecieron para reunirse con padres deportados a Guatemala. Otros menores no viajan. Sus madres, ante el temor de ser detenidas, optan por dejarlos bajo custodia legal de fundaciones que se encargan de su cuidado y protección. Ver a todos los niños todos los días llorar, encontrarme con ellos que están en una esquina viendo al vacío porque no saben qué hacer, tienen miedo. Mientras continúan las deportaciones, organizaciones advierten que los más afectados siguen siendo los niños, quienes enfrentan el desarraigo, la separación familiar y la incertidumbre, sin haber tomado ninguna decisión que los llevara a esta situación. Con información de AFP, reportó Paula Carranza. Bueno, una dura realidad para estos pequeños. Vamos a continuar, hay más noticias porque el presidente electo de Chile, el líder de extrema derecha, José Antonio Kast, anunció que formará un gobierno de unidad nacional para enfrentar la inseguridad, una de las promesas que impulsó su arrollador triunfo en el balotaje. José Antonio Kast prometió el lunes formar un gobierno de unidad nacional para enfrentar la inseguridad en Chile. El mensaje del flamante presidente electo tuvo lugar luego de reunirse con el mandatario saliente, el izquierdista Gabriel Boric, en el Palacio Presidencial de la Moneda. Es decir, que este gobierno de emergencia también tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado. Por su parte, Boric, que hace 4 años había derrotado a Kast en segunda vuelta, destacó el diálogo cordial, respetuoso, constitucional y con la altura de miras que sostuvo con quien ahora le sucederá en el poder. El gobierno chileno protestó el lunes frente a Colombia tras juzgar inaceptables los dichos del presidente Gustavo Petro contra Kast, a quien acusó de ser hijo de Hitler luego de su triunfo en el balotaje. El canciller Alberto Van Claveren indicó que esas declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna chilena. ¡Viva Chile! Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es hijo de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile. Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler. Pero Kast ha afirmado que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi. En su primera actividad como presidente electo este lunes, Kast se reunió con un grupo de vecinos del barrio rural de Buin, en las afueras de Santiago, donde consiguió su primer triunfo electoral en 1996 como concejal. El martes viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei, quien fue el primer líder en saludar su triunfo. El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Se trata de un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos. Donald Trump firmó el lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un arma de destrucción masiva. Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses de la lacra del mortal fentanilo que está inundando nuestro país. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es. Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo. Según el mandatario, entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año producto de la droga.
continuamos con más. El juzgado segundo penal a cargo del juez Mario Hichos ligó a proceso penal a 7 implicados por el desfalco de 20 millones de quetzales al crédito hipotecario nacional. Juan Pablo Garrido tiene el informe. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, información que podemos actualizar desde Torre de Tribunales y es en relación a la resolución que se ha dado a conocer hace pocos minutos en el juzgado segundo penal a cargo del juez Mario Hichos, en la cual 7 personas implicadas en el caso por el desfalco de 20 millones de quetzales del crédito hipotecario nacional han quedado ligados a proceso y enfrentarán un debate oral y público próximamente. Según la resolución del juez, las 7 personas indicadas han sido o se ha encontrado indicios suficientes luego de la investigación que presentara el Ministerio Público. Y vale la pena mencionar, según esta investigación, fueron por lo menos 20 millones de quetzales, los cuales 57 personas habían tramitado extrafinanciamientos por la cantidad de 400,000 quetzales. Según la tesis del Ministerio Público, estas personas no contaban con los ingresos suficientes para poder solicitar dichos montos monetarios y es ahí donde se prueba la existencia de una estructura la cual estaba conformada por trabajadores del crédito hipotecario nacional y gente particular. Hoy 7 personas han quedado ligadas a proceso penal, siendo Wilma Rocael López Trigueros, quien fue acusado por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. Además, quedó ligada a proceso penal Ana Gabriela Morales Ávila, sindicada de los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. Asimismo, Luis Fernando Guerra por el delito de abuso de autoridad, Gustavo Adolfo Varela Martínez también por el delito de abuso de autoridad y Pedro Luis Gamuche García por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita. Es importante mencionar que esta audiencia aún se desarrolla en el segundo nivel de Torre de Tribunales y estamos a la espera de conocer si el juez segundo penal estaría autorizando una medida sustitutiva. Es importante mencionar que ellos se encuentran en prisión preventiva luego de su captura y es en estos momentos que se discute por parte del Ministerio Público y la defensa de estas 7 personas indicadas si podrían ser beneficiados o no con una medida sustitutiva, la cual podría ser un arresto domiciliario. Sin embargo, estamos a la espera de que esta resolución y esta audiencia pueda finalizar en Torre de Tribunales. En cámara, José Sánchez, yo regreso a los estudios centrales. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo, por ese reporte. Siempre estamos pendientes de lo que nos te puedas informar. Vamos a continuar. Autoridades desarticularon una clica de la pandilla del barrio 18 en el municipio de San Pedro Ayampuc. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos eran sindicados de varios delitos, entre ellos conspiración para cometer asesinato. La Policía Nacional Civil, por medio de agentes asignados a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron 7 allanamientos en el municipio de San Pedro Ayampuc, los cuales permitieron la captura de 5 presuntos integrantes del barrio 18. De acuerdo con la investigación, los detenidos son señalados por los delitos de asociación ilícita, exacciones intimidatorias y conspiración para cometer el delito de asesinato. Todos estos terroristas del barrio 18 pertenecen a la clica White Fence que pertenece a esta estructura criminal del barrio 18 y estas han sido impactados con estas diligencias de allanamiento. Se han incautado importante evidencia, armas de fuego, evidencia que va a servir para fortalecer el proceso de investigación. Principalmente se dan seguimiento a estos casos de extorsión a los que ellos se dedican y también a hechos contra la vida. Según las autoridades, todos son colaboradores del barrio 18 con rangos de paro y chequeo. Los capturados fueron identificados como Kevin Alexander Ávila Díaz, de 19 años, Jorge Isaac González Alemán, de 38, Jonathan Sointain Feliciano, de 27, Óscar Enrique Donis Telón, de 32 y Darby Enrique Rosales Velázquez, de 28 años. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad reportaron la incautación de una motocicleta y un teléfono celular. Los aprehendidos contaban con órdenes de captura vigentes emitidas el 12 de diciembre por un juzgado de Guatemala. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
En más noticias, Damaris Xiomara Velázquez se enfrentará a la justicia tras ser ligada a proceso penal por el delito de extorsión en forma continuada. La investigación señala que prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos monetarios producto de este delito. Fue capturada el pasado 10 de diciembre en la zona 6 capitalina. Según la Policía Nacional Civil, mantenía vínculos con Wilfredo Montón Paniagua, alias el Sniper, señalado como uno de los líderes del barrio 18, quien se fugó del centro carcelario Fraijanes II. Registros oficiales detallan que la mujer visitó en reiteradas ocasiones al Sniper antes de que se produjera la fuga. Las autoridades indicaron que Damaris Xiomara laboraba como enfermera auxiliar en el ICS. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 23 de enero del 2026, mientras que la detenida permanecerá en prisión preventiva. Continuamos con más. A 8 días del asesinato del alcalde de Mazagua, Nelson Luciano Marroquín, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 12 allanamientos en ese municipio. Las diligencias incluyeron inspección, registro y secuestro de evidencias en varios inmuebles, entre ellos la Municipalidad de Mazagua, en un caso que permanece bajo reserva judicial. Según las autoridades, se buscan indicios para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen y se siguen 2 líneas de investigación: una posible venganza personal o política y otra relacionada con el manejo de contratos municipales. Durante los operativos fueron identificadas 14 personas y se decomisaron armas, teléfonos y equipo electrónico, mientras las investigaciones continúan. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral procedió a la entrega de las credenciales a Israel Castillo Ortega, quien se desempeñaba como concejal primero y que ahora es el nuevo alcalde de Mazagua, Escuintla, tal como lo dispone la normativa vigente tras el asesinato de Nelson Marroquín. Las autoridades electorales señalaron que esta decisión responde a su mandato de velar por la estabilidad institucional y evitar vacíos de autoridad en los gobiernos locales, permitiendo que la administración municipal continúe operando con normalidad y sin interrupciones en la prestación de servicios a la población. Y nosotros también como Tribunal Supremo Electoral, bajo nuestro mandato, también debemos priorizar la continuidad de las funciones de la municipalidad. Entonces, bajo ese supuesto, la municipalidad, el Consejo Municipal envía el expediente al Tribunal Supremo Electoral la semana pasada, y la semana pasada se le entregaron las credenciales al nuevo alcalde, que pues le correspondía al concejal primero conformidad con la ley. Y en el sector conocido como La Ladrillera, en Amatitlán, se reportó un incidente armado que dejó a 2 hombres fallecidos de 33 y 24 años. Según los bomberos voluntarios, las víctimas fueron identificadas como Carlos Quiñones Yumán y Luis Antonio Cano Varillas. Ambos presentaban múltiples heridas de bala en el cuerpo. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, los fallecidos viajaban en una motocicleta y se presume que fueron emboscados desde un automóvil. La emergencia ocurrió frente al lote 4B de la colonia Vista al Lago. En lo que va del año 2025, el INACIF ha confirmado que 53 personas han fallecido en el municipio de Amatitlán a causa de heridas provocadas por arma de fuego. Mire, y un incendio de grandes proporciones alarmó este día a vecinos y comerciantes del centro de Retaluleu, luego de que el fuego consumiera parte de antiguos edificios emblemáticos de la ciudad, obligando a la intervención inmediata de cuerpos de socorro para contener las llamas y resguardar inmuebles cercanos de alto valor histórico. Un incendio afectó parte de edificios históricos de más de 100 años de antigüedad en la ciudad de Retaluleu, presuntamente a causa de un cortocircuito, según información preliminar de las autoridades. Las llamas se originaron en inmuebles donde funcionaban oficinas de la Contraloría General de Cuentas y la Oficina de Correos y Telégrafos de Guatemala. Estábamos prestando los servicios comúnmente, cuando en eso fuimos a ver allá que las compañeras empezaron a ver humo. Cuando vimos se empezó a echar llamas, pues obviamente tuvimos que salir porque en Correos al parecer no había gente, pues sí se propagó el fuego y de último pues consumió nuestra oficina, ¿verdad? Pero igual los servicios de la Contraloría están al día, están en línea, pueden continuar con sus servicios en línea porque la mayor parte de los servicios es en línea. Cuerpos de socorro acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia edificaciones cercanas, entre ellas el Museo de Arqueología y el Palacio de Gobierno. Las labores de extinción continuaron durante más de 4 horas, debido a la antigüedad de las estructuras y a los materiales presentes en el interior.
cuando nos gritaron de que un incendio, está tronando, miren para arriba, nos dijo, y nosotros miramos para allá, pues, sí, pues, miramos nosotros que tronaba, qué favoral que había, pero como yo solita no había quien me ayudara. No se reportan personas heridas, aunque los daños materiales son considerables. Las autoridades correspondientes realizarán evaluaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro y cuantificar las pérdidas. Mientras, se ha restringido el acceso al área por razones de seguridad. Estas cosas ya son muy viejas, tienen demasiados años, ¿va? Entonces el alambre eléctrico ha sido el que ha hecho un cortocircuito, según nosotros los constructores, ¿va? Yo soy constructor. Para mí aquí hay que cambiar todo el alambre eléctrico de todas estas, digamos, el palacio y todo esto, ¿va? Porque es lo mismo, ¿va? Pues como el alambre está muy viejo, todo se corroe rapidito. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y una mañana común terminó en tragedia en la calzada Atanasio Zuli, Primera Avenida, zona 12. Una mujer de 20 años perdió la vida cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral. De acuerdo con bomberos municipales, la víctima sufrió traumatismos en el cráneo, espalda y piernas, luego de ser atropellada por una camioneta extraurbana que continuó su marcha. La Policía Nacional Civil informó que la joven viajaba en un mototaxi solicitado por aplicación desde San Miguel Petapa hacia la zona 17 y una colisión entre dos motocicletas provocó que cayera sobre la vía justo en el momento en que pasaba el bus extraurbano. Autoridades confirmaron que los pilotos de las motocicletas quedaron consignados y el Ministerio Público investiga este hecho que enluta a una familia guatemalteca. Tenemos temas económicos. El Banco de Guatemala ajustó al alza su proyección económica para el 2026 y prevé un crecimiento del 4.1%, impulsado por el aumento de las exportaciones y la posible exención de aranceles con Estados Unidos. El Banco de Guatemala ajustó al alza sus proyecciones económicas y prevé un mayor crecimiento para el 2026, impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones y la posible exención de aranceles en el comercio con Estados Unidos. Según el Banguat, el Producto Interno Bruto crecería un 4.1% el próximo año, una mejora atribuida al mejor desempeño esperado de la industria manufacturera, que pasaría de crecer 2.7% este año a un 4% en 2026. Dentro de este sector destaca la industria de vestuario y textiles, que representa casi un tercio de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos y que se perfila como una de las más beneficiadas por el acuerdo arancelario, aún pendiente de firma. De concretarse, alrededor del 72% de los productos guatemaltecos ingresarían con arancel cero al mercado estadounidense a partir de enero de 2026. El Banguat estima que las exportaciones cerrarán 2025 con un crecimiento del 6% y que para 2026 podrían aumentar entre 5 y 7%. Entre enero y octubre de este año, las ventas al exterior sumaron más de 13,000 millones de dólares, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. En octubre, los artículos de vestuario retomaron el primer lugar en exportaciones, seguidos por el café, el banano y el azúcar. Sectores empresariales ven con optimismo el ajuste en las proyecciones, aunque advierten que el impacto pleno del acuerdo comercial se reflejará hasta 2026 y dependerá del alcance final de los productos beneficiados, así como de retos internos como infraestructura, costos logísticos y competitividad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Tenemos noticias internacionales a esta hora. Nick Reiner fue arrestado este lunes bajo sospecha de homicidio después de que el famoso cineasta de Hollywood, Rob Reiner, y su esposa fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles. El hijo de Rob Reiner fue arrestado el lunes bajo sospecha de homicidio.
después de que el famoso cineasta y su esposa fueran encontrados muertos en su casa de Los Ángeles. Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Trabajaron durante toda la noche en este caso y lograron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso. Fue fichado por asesinato y está detenido con una fianza de $4 millones. Los cuerpos de Rob Reiner y de Michelle Singer Reiner fueron descubiertos el domingo en su mansión en un exclusivo barrio de Los Ángeles. Varios medios de comunicación estadounidenses citaron fuentes policiales que afirmaban que la pareja había sido apuñalada, mientras que el sitio web de noticias de celebridades TMZ, que fue el primero en dar la noticia, informó que habían sido degollados durante una discusión familiar. Actor de televisión en la década de 1970, Reiner comenzó su carrera como director en 1984 con la película Spinal Tap sobre una banda de rock ficticia, pero será recordado principalmente como director de películas de culto, como Cuando Harry conoció a Sally, La princesa prometida, Cuenta conmigo o Misery. Reiner aparecía a menudo en cameos en sus propias películas. Recientemente había aparecido en 4 episodios de la serie The Bear. El cineasta era hijo del legendario comediante Carl Reiner, quien ganó 11 premios Emmy por sus actuaciones en televisión y escribió guiones con figuras como Mel Brooks y Neil Simon. En medio de los mensajes de pésame por la tragedia, el presidente Donald Trump afirmó el lunes que las muertes de Reiner y su esposa fueron resultado de la furibunda obsesión del famoso cineasta en su contra. Los dichos del presidente fueron duramente criticados, tanto por demócratas como por republicanos. En otras cosas, las autoridades de Australia acordaron endurecer las leyes sobre tenencia de armas luego de que un hombre y su hijo mataran a tiros a 15 personas que celebraban la festividad judía de Hanukkah en una playa de Sydney. El ataque dejó 42 heridos y ha conmocionado al país. Las autoridades consideran que se trató de un acto terrorista motivado por el antisemitismo. La oficina del primer ministro Anthony Albanese informó que junto a gobernadores de los estados y territorios del país se acordó reforzar la verificación de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que extranjeros obtengan licencias y limitar los tipos de armas legales. Según la cadena pública ABC, los atacantes del tiroteo ocurrido el domingo podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico. Nicolás Samayoa, defensor de Municipal, expresó su molestia por el estado del terreno de juego del estadio Winston Pineda tras el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 frente a Choapa. El futbolista calificó como inaceptables las condiciones de la cancha y aseguró que disputar una semifinal en un campo con más piedras que grama es una vergüenza, aclarando que su crítica no va dirigida a los jugadores de Achuapa. Samayoa también vinculó el mal estado de los estadios con el estancamiento del fútbol guatemalteco, al considerar que en estas condiciones es difícil elevar el nivel del juego y mejorar la imagen del torneo. El defensor subrayó que resulta inadmisible que partidos de esta importancia se disputen en canchas tan deterioradas, una situación que a su criterio refleja la falta de inversión en infraestructura deportiva y afecta directamente el desarrollo del fútbol nacional. No se puede hacer mucho más en estas canchas. A veces nos preguntamos, creo yo, por qué el fútbol de Guatemala como que quiere, pero no sale adelante. Es imposible que una semifinal de un torneo se esté jugando en una cancha donde hay más piedras que grama. Entonces, verdaderamente, para mí es una vergüenza y no tiene nada que ver los jugadores de Achuapa. Ellos hacen lo que pueden, pero ese son el tipo de cosas que tenemos que cambiar si queremos salir adelante. Obviamente hay que hacerle ganas porque es lo que hay, pero si queremos buscar las cosas para salir adelante, no podemos seguir jugando estas canchas donde lo menos que se hace es jugar fútbol. Si vieron hoy solo jugamos a pelotazo. Pues, no sé, un poco decepcionado por ese tema, pero después sabemos que eso está una serie abierta, es un gran equipo, vamos a ir a nuestra casa e intentar hacerlo más. Así lo dijo el jugador y nosotros con eso nos despedimos esta noche agradeciendo